Hola, bienvenidos al video de análisis de datos. ¿Qué necesitamos para terminar nuestro trabajo? Primero, necesitamos recoger toda la información. Obtenerla no es tarea sencilla. En mi caso particular hubo un momento en que me decepcioné y quise dejar de hacer el trabajo. Pareciera que nuestro trabajo de investigación es lo más importante del mundo y sí, así es para nosotros, pero para las demás personas no lo es. La mayoría de la gente no desea contestar encuestas a menos de que sea algo en lo que ellos se pueden beneficiar. Debemos de insistir y no tirar la toalla al primer intento. Para utilizar estrategias, tenemos que pensar cómo hacer para recoger la información. Si se tiene el cuestionario en Google Docs o similar, es fácil mandar la liga a las personas que nos proporcionarán la información. Pero si uno no es insistente, lo dejarán para después y es posible que ya no contesten el cuestionario que para nosotros es muy importante. 2. Esta estrategia es buena solo si confiamos en que nos responderán. De lo contrario, hay que estar con las personas hasta que contesten lo que les solicitamos. Y eso debe de tomarse en cuenta en nuestro tiempo con las personas que nos van a hacer el favor de contestar. Si se entrega un cuestionario en papel, con la idea de recogerlo luego, se tendrá la posibilidad de que nos digan, ven al rato. Y cuando acudamos de nuevo, es seguro que el cuestionario no esté listo. Hay que insistir en que nos hagan el favor de responder. Es una técnica, sobre todo si lo aplicamos en gente de nuestro trabajo. Les puede uno dejar el cuestionario al inicio de la jornada y recogerlo al final. Algunos de mis estudiantes han utilizado esa técnica y les ha ido bien. Otras estrategias. Si se va a realizar una entrevista, hay que tomarse el tiempo adecuado. Prevenir nuestro tiempo y el tiempo del entrevistado. A mí me sucedió en alguna ocasión que tuve que acudir a un poblado que se llama Salazar en el Estado de México, entre la Ciudad de México y Toluca. Cuando llegué, la persona no me estaba esperando y cuando finalmente pude entrar a las instalaciones, me dijo que no lo iba a contestar y en verdad eso me dio mucho coraje. Entonces, a partir de ese momento, tuve que confirmar cada una de las citas donde voy a entrevistar. 2. Preferentemente, grabar la conversación solicitándoles permiso para hacerlo. Resulta bien fácil hacerlo cuando tenemos nuestro celular. En él hay una aplicación que dice que es grabar notas de voz, grabar audio y con él lo puede uno hacer. Una vez que ya se tenga la grabación de la entrevista, la puede uno transcribir para hacer una tabla. ¿Qué pasa con la grabación? La grabación es mucho más interesante porque nos permite estar viendo a la persona a los ojos o inclusive estar viendo los movimientos que hacen cuando hay una pregunta especial. Una vez que se tiene la información, se tiene que hacer una tabla de datos. Tenemos que colocar toda la información que hemos recuperado en un lugar que podamos realizar un análisis. Si son datos numéricos, cuando lo que hemos obtenido en una hoja de cálculo o de Google Docs nos permite obtener cierto tipo de información, como por ejemplo el número máximo, el número mínimo, el promedio, la varianza, etc. Pero si tenemos datos cualitativos, las tablas se pueden hacer en Word para poder buscar los datos coincidentes. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de datos cuantitativos. Vean, tenemos los idiomas que domina, a cuántos clubes pertenece, al año cuánto gasta y tenemos esta información. Entonces, con estos datos podemos ver cuál es el dato máximo, el mínimo, promedio, etc. Aquí
tenemos datos cualitativos, como por ejemplo a qué se dedica la empresa, cuál es la actividad principal, el año en que se fundó. O datos cualitativos, por ejemplo este que tenemos aquí, la pregunta es cómo se recoge la información y tenemos una serie de situaciones que nos permiten expresar la información necesaria. Bueno, una vez que recogimos la información y la colocamos en lo que llamamos la tabla de datos, lo que sigue es preferentemente utilizar programas auxiliares. Se puede hacer todos los cálculos a mano o en Excel, pero la verdad resulta que no son programas especializados y hay algunos especiales para ello. Se pueden hacer algunos cálculos básicos en Excel o podemos utilizar para datos cuantitativos SPSS, Estadística, R o muchos otros que tenemos ahí. O bien, si son datos cualitativos, bueno, podemos utilizar programas como Atlas TI, que seguramente lo vieron en su clase de computación. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la transcripción de un archivo de audio. Aquí está el nombre del archivo de audio y el propio Word puede ir reconociendo. En el segundo 5, el orador 1 dice inicio a la sesión. Antes que cualquier cosa tenemos que agradecer, bla, bla, bla. Es decir, lo que habíamos grabado en el celular, ahora lo tenemos transcrito en el documento de Word y eso nos va a permitir obtener más información. Aquí, después de 2 horas y 20 minutos, el orador dice, parte de la estrategia de la nueva maestría es que conectar a los estudiantes. Bueno, aquí así lo tradujo Word, entonces ustedes tendrán que limpiar todos esos datos. Pero vean, la diapositiva anterior fue en el segundo 0.5 y aquí después de 2 horas 20. Eso es lo bonito de este tipo de herramientas que nos permiten obtener y analizar la información. Aquí vemos otro ejemplo. Por ejemplo, el estudiante le llamó versión estenográfica, le puso el nombre de la persona, organización donde labora, puesto y es director de bla, bla, bla. Y plantea la pregunta y la respuesta. Bueno, obviamente por sensibilidad de los datos, borré yo el nombre y los datos particulares de la persona que nos responde, pero aquí está la forma en cómo se puede utilizar esta información. Y una vez que tenga la información, se transcribe a programas como Atlas TI, ¿sí? Y aquí tenemos todas las características que andamos buscando, que si tiene que ver con, en el caso de las minas, del trabajo, procesos administrativos, etc. Todo esto ya lo vieron en la clase de computación y si no, hay que recordar qué es lo que hicimos. Bueno, ya tenemos las tablas, ya tenemos resultados y vamos a ver, ¿qué podemos iniciar? Uno, podemos hacer un análisis de frecuencias, eso es lo más sencillo, es decir, ¿qué porcentaje dice un grupo u otro? ¿Cuántas veces se presenta la condición en determinado grupo? ¿Cómo están separados? Etcétera. El análisis de frecuencias es respuestas simples que tenemos. Siguiente, datos estadísticos, promedios, varianza y otro tipo de correlaciones. ¿Cómo está relacionado un grupo con otro? O podemos hacer comparaciones. Nuestra información la podemos segmentar en 2 o más grupos y decir, ¿qué dice este grupo? Los alumnos de la maestría de administración y compararlo contra lo que dicen los otros estudiantes. O por género, por edades, etc. Estos datos se pueden acompañar con gráficos. Primero se tiene que escribir el análisis y después la gráfica. Así es, primero el análisis y después la gráfica. Ejemplo, aquí tenemos el 51.8% de los estudiantes cuenta con algún tipo de crédito y un 42% no lo tiene. Y vean, aquí va el análisis y posteriormente
la gráfica. Aquí alcanzamos a ver esta información. Otro ejemplo es el número de mascotas. De los estudiantes de la maestría de administración podemos observar, según la encuesta realizada, que el 41% no cuenta con mascotas, mientras que el 59% cuentan con al menos una. Y aquí alcanzamos a ver los que 0 no tienen, el 33 que sí tiene, 34, etcétera, de acuerdo a esa información que ya nos dio directamente Google Docs o que la podemos obtener gracias a los gráficos que nos hace el Excel. Bien, además de los gráficos, veía estadísticos como por ejemplo la varianza total explicada, una matriz de componentes principales, etc. Y esto lo hacemos con un programa especializado que se llama SPSS. También lo podemos hacer con Excel si son muy expertos para ello. Continuamos. Aquí vemos otro resultado de Excel que se adaptó al cuestionario de, perdón, datos de SPSS que se adaptan al cuestionario de Excel, a una hoja de cálculo. Y aquí alcanzamos a ver los diferentes componentes que tenemos por ahí. O podemos hacer un análisis de correlaciones. Por ejemplo, esta variable, cómo se relaciona con todas las demás. Este es algo que yo diseñé para poder tener un mejor análisis. Y vean, aquí tengo esta variable regulación que no se correlaciona con ninguna por alguna causa en particular. Aquí seleccioné los datos verdes son los que tienen un alto nivel de confianza y los rojos son los que en esta variable son los más altos. Y aquí del lado izquierdo diseñé un sistema para identificar cuáles son los datos con mayor correlación en este caso. Bueno, ¿cómo se van a presentar los resultados? Primero, si seguiste el proceso con la operacionalización, el análisis será en el orden de las variables. Es decir, normalmente los datos vienen el análisis en ese punto. Intenta describir lo que obtuviste conforme a lo que se generó en tu pregunta, objetivo o hipótesis. Todo es lo mismo, recuerdan, el mismo enunciado. Por ejemplo, ¿cuánto ganan los alumnos? Respuesta, el salario promedio es de 25.723. Esta es nuestra pregunta de investigación, por lo tanto, el resultado va en eso. Es decir, toda la información tiene que responder las preguntas que tenemos y, por lo tanto, la hipótesis. Siguiente, al final debes tener la capacidad de sintetizar, es decir, juntar toda la información en unos cuantos renglones inclusive. Y con esto vamos a responder la hipótesis. Ejemplo, se acepta la hipótesis de que los alumnos tienen un salario competitivo, que es lo que sucede con nuestros alumnos de la maestría en administración. ¿Cómo vamos a terminar el documento? Después de analizar los resultados, en ocasiones se pide alguna discusión, no en la maestría, y tiene que ver con tus propios pensamientos acerca de la información que tienes y que esperabas. Terminamos el trabajo con una conclusión que tiene que ver con las hipótesis. Primero hablamos de las hipótesis auxiliares, en caso de que se hayan planteado, y después terminamos con la hipótesis general. Por ejemplo, una hipótesis auxiliar es que los estudiantes tienen un salario competitivo, pero la hipótesis general está enfocada en que el nivel económico de los estudiantes de la maestría de administración es bueno. Siguiente, en caso de que sea un proyecto de inversión, diremos, tenemos información suficiente para asegurar que el proyecto es viable, o información para decir que el proyecto no lo es, por lo tanto me voy a ahorrar trabajo y lo que sea para poner un proyecto que no va a funcionar. Y es recomendable colocar unas preguntas de lo que seguiría en nuestra investigación. ¿Qué seguiría con los estudiantes de la maestría? Pues ver su nivel cultural, su impacto, su movilidad, etcétera, etcétera. Hay que colocar las referencias. Se colocan todas las referencias que utilizamos. No se colocan referencias de libros y revistas que no están citadas a lo largo del trabajo. Y al contrario, toda la cita que tengamos en nuestro trabajo tiene que ir en las referencias.
Es una doble situación. En mis referencias no pongo nada que no esté arriba, citado, y todas las citas de arriba tienen que estar en nuestras referencias. Se ordenan alfabéticamente y se utiliza una sangría francesa. Esa que el renglón de arriba es más grande que los de abajo. Y vean, aquí está una cita, Aguilera I, González M, Rodríguez R, 2011, Estrategias empresariales para la competitividad y el crecimiento de las pymes. Una evidencia empírica, está en Investigación y Ciencia, revista 19, volumen 53, páginas 39 a la 48, y se dan cuenta, esta es la sangría francesa. El renglón de arriba es más grande que los de abajo. Al final se utilizan los anexos. Son información que puede ser útil para el lector, pero que no es necesaria ponerle en la tesis. ¿Qué tipo de datos tenemos aquí? Las tablas de análisis, las correlaciones, el cuestionario que utilizamos, datos geográficos, el mapa, permisos de aplicación de encuesta, etc. Y suerte, les deseamos el mejor éxito en su trabajo y por mi parte me gustaría verlos en su examen de maestría.